Saludos, sean todos bienvenidos a este video. Yo soy su amigo y hermano Miguel Luciano, estudiante de la carrera de Ingeniería en Software. Actualmente estoy cursando la asignatura de Programación 3, impartida por mi facilitador, ingeniero Jordi Morán, y como un requisito de dicha asignatura, les voy a presentar el tema Entity Framework. Entity Framework es un marco de trabajo para la plataforma .NET que nos permite agregar capas de abstracción sobre un almacén relacional en nuestra base de datos. Esto nos va a permitir trabajar de una manera más fácil, con un enfoque orientado a objetos, en lugar de trabajar directamente con un enfoque relacional. Un poco de historia sobre Entity Framework. La primera versión de Entity Framework fue impartida con .NET Framework 3.5 Service Pack 1 y Visual Studio 2008 Service Pack 1, realizada el 11 de agosto de 2008. Esta versión ha sido ampliamente criticada. La segunda versión de Entity Framework, llamada Entity Framework 4.0, fue realizada como parte de .NET 4.0 el 12 de abril del 2010 y se han abordado muchas de las críticas hechas en la versión 1. La tercera versión de Entity Framework es la versión 4.1 y se publicó el 12 de abril del 2011 con el apoyo de CodiFields. La cuarta versión es una actualización de la versión 4.1. El nombre de Entity Framework 4.1 Update se publicó el 25 de julio de 2011. Se incluye correcciones de errores y nuevos tipos de soportes. La quinta versión, la versión 5.0, tiene algunas características, nuevos tipos de datos, tipos enumerados, tipos de datos espaciales, expuestos mediante los tipos DB Geographic y DB Geometric. Posibilidad de trabajar con funciones que devuelven datos tabulares almacenados en memoria. El resultado es similar a la llamada a un procedimiento almacenado, con la diferencia de que podemos utilizar estas funciones en consultas LINQ. Todas las consultas LINQ se compilan y retornan de forma automática. Con ello se obtiene un mejor rendimiento en llamadas recurrentes a las consultas. Soportes a múltiples diagramas para un mismo modelo de datos. Se podrán visualizar partes del modelo completo en diagramas más pequeños, con lo que se maneja la lectura y exploración del modelo. Además, tiene mejoras generales en el rendimiento de Entity Framework respecto a versiones anteriores. Posibilidad de utilizar procedimientos almacenados que devuelven múltiples conjuntos de resultados. Cada conjunto de resultados del procedimiento será mapeando un tipo complejo propio. ¿Qué es Entity Framework? ADO.NET Entity Framework es un framework, valga la redundancia, ORM, mapeo objeto relacional para la plataforma de Microsoft.NET. Es una mejora de ADO.NET que ofrece a los desarrolladores un mecanismo automatizado para el acceso y almacenamiento de los datos en la base de datos. Es útil en tres escenarios. En primer lugar, si ya tiene la base de datos existente o se desea diseñar su base de datos por delante de otras partes de la aplicación.
En segundo lugar, desea concentrarse en sus clases de dominio y luego crear la base de datos de sus clases de dominio. En tercer lugar, se desea diseñar el esquema de base de datos en el diseñador visual y luego crear la base de datos y clases. ¿Qué es ORM? ORM es una herramienta para el almacenamiento de datos de objetos de dominio de bases de datos relacionales como MS SQL Server de una forma automática, sin mucha programación. ORM incluye tres partes principales. Número 1, objetos de clase de dominio. Número 2, objetos de base de datos relacional. Número 3, cartografía de la información sobre cómo los objetos de dominio, mapa para objetos de base de datos relacionales, tablas, vista y SP. ORM nos permite mantener nuestro diseño de base de datos independiente de nuestro diseño de la clase de dominio. Esto hace que la aplicación mantenible y extensible. También automatiza la operación CRUD estándar, o sea, crear, leer, actualizar y borrar, para que el desarrollador no tenga que escribir manualmente. Tenemos también la arquitectura de Entity Framework. Aquí la vemos. EDM o Entidad Data Model, conocido por EDM, se conforma de tres partes principales: modelo conceptual, mapeo y modelo de almacenamiento. El modelo o el conceptual model, el modelo conceptual contiene el modelo de clases y sus relaciones. Esto suele ser independiente del diseño de la tabla dentro de la base de datos. Tenemos también el mapping o el mapeo, que contiene información acerca de cómo el modelo conceptual es trazado al modelo de almacenamiento. Tenemos también el modelo de almacenamiento, que es el modelo de base de datos, el cual incluye tablas, vistas, SP, relaciones y llaves, primary key y foreign key. Tenemos el Link to Entities. El Link to Entities es un lenguaje de consulta utilizado para escribir sentencias usando el modelo de objetos. Devuelve entidades que se definen en el modelo conceptual. Tenemos también el Entity SQL. Entity SQL es otro lenguaje de consulta parecido a Link to Entities. Sin embargo, es un poco más complicado que L2E. Object Services es un punto principal de entrada para accesar a los datos de la base de datos, valga la redundancia, y regresarlos de vuelta. Object Services es responsable de la materialización, lo cual es el proceso de convertir los datos regresados en una entidad proveedora de datos del cliente a la estructura de un objeto. Entity Client Data Provider es el principal responsable de que esta capa sea convertida en L2E o Entity SQL a una consulta SQL, la cual pueda ser interpretada por el manejador de base de datos. ADO.NET Data Provider. Esta capa establece la comunicación en la base de datos usando el estándar ADO.NET.
Ahora vamos a ver cómo se usa Entity Framework. En el apartado References debemos de tener agregado el DLL de Entity Framework. Aquí vemos, luego aquí seleccionamos la opción de Ado.NET Entity Data Model y cambiamos el nombre del archivo a general. O sea, aquí en esta parte cambiamos el nombre del archivo, elegimos esta opción de Ado.NET Entity Data Model y aquí cambiamos el nombre del archivo a general. Luego seleccionamos la opción, esta opción, Generate from Database y le damos a Next o próximo. Agregamos una nueva conexión. Luego llenamos los datos con la información de conexión a nuestra base de datos y le damos a OK. Luego comprobamos aquí y le damos a aceptar. Después de esto seleccionamos alguna de las dos opciones, lo que es mostrar información sensible o no, que es aquí. Mostramos información o le decimos que no. En este caso, después de haber seleccionado, le damos a próximo, le damos a next. Aquí, en esta pantalla, nos muestra qué versión de Entity Framework tenemos disponible. En este caso, ¿verdad? Tenemos la Entity Framework 5.0. Luego entonces, después de haber elegido esa, le damos a próximo. Luego en esta pantalla seleccionamos qué objetos vamos a importar, ya sea una tabla, una vista o SP. Aquí tenemos la vista del diseño de la tabla que importamos. Para este ejemplo, aquí ya la tenemos. Tenemos la vista del diseño de la tabla que importamos. Bien, amigos, ¿verdad? Ya para concluir, debemos decir que haciendo uso de Entity Framework se pueden construir aplicaciones más robustas, estables y de fácil mantenimiento. Así que muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad.